Sí, 1, 2. 1, 2, 3. Sean todos bienvenidos. Damos gracias a Dios que podemos estar juntos de nuevo, congregándonos para aprender de su palabra, para conocer su voluntad, para hacer su voluntad. Damos gracias a Dios también que hay bastantes jóvenes, ¿verdad? Ok, vamos a continuar el día de hoy, con la ayuda de Dios, hablando sobre los evangelios. El domingo pasado estuvimos compartiendo acerca de quiénes eran verdaderamente los hermanos de Jesús. Y hoy vamos a compartir acerca de la parábola del sembrador. Creo que esta enseñanza o esta porción de la Escritura es bastante conocida por todos, pero nunca está de más aprender de Dios y escuchar de su palabra. Vamos a leer en Mateo 13, del versículo 1 en adelante, dice así: Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: He aquí, el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, que oiga. Vamos a orar. Señor, queremos suplicarte que nos ayudes en esta hora, Señor. Tú sabes las limitaciones que tenemos, Señor amado, no solo para expresar tu palabra, sino para comprenderla, Señor. Y aunque tú nos has dado inteligencia, muchas veces el hombre, Señor, tiene la cabeza llena de afanes, tiene la cabeza llena de todas las cosas de este mundo, Padre Santo, y se requiere el poder de Dios para quitar toda oscuridad, toda tiniebla, toda distracción, Señor, y todo aquello que impide que podamos recibir oportunamente la palabra, Señor. Hoy ven a ayudarnos, Señor, tanto a compartir como a comprender. Que todo sea para gloria de tu nombre, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Jesús, después de que expresó acerca de quiénes eran en verdad sus hermanos, él comenzó a enseñarle de otra forma a la gente. Y esta vez empezó a utilizar parábolas porque de alguna manera la gente pudiera entender, pudiera comprender, pudiera saber los misterios del reino de los cielos. Si leemos el pasaje a continuación, nos dice que los discípulos o los apóstoles le preguntaron que por qué les hablaba en parábolas. Y él les dijo: porque a ustedes les he dado el saber el misterio de los reinos, del reino de los cielos. Pero a ellos les hablo por parábolas. Y les citó después un pasaje de Isaías donde dice que el corazón de ellos se había engrosado, es decir, se había hecho duro. Dice: porque viendo no ven y oyendo no escuchan, dice, y su corazón no entiende. Entonces Jesús hablaba cosas con las que ellos se familiarizaran para que pudieran comprender las verdades del reino de los cielos. Ahora, una de las cosas que hablamos el domingo pasado es que el hombre se esfuerza muchas veces por todo lo que hay en esta tierra y los propósitos o metas que él se ha planteado. Y en este caso el hombre se esfuerza. Podemos ver nosotros, por decir algo, cómo un granjero invierte su tiempo en obtener un producto. Viene la persona que va a sembrar, prepara la tierra, remueve las piedras, va preparando todo lo que él va a necesitar, hace un esfuerzo,
después de eso siembra la semilla y una vez que la sembró, Él está al cuidado de ella, que no le caigan plagas, una vez que va creciendo la plantita y todas esas cosas. Y todo eso es dinero y es tiempo y es esfuerzo para Él, porque al final espera sacar un fruto. Igualmente Jesús invierte en nosotros. Él ha compartido su palabra con el fin de que nosotros podamos responder a ella para bien de nosotros, porque si nosotros logramos ser salvos, si nosotros alcanzamos esa bendición de Dios, los mayores beneficiados vamos a ser nosotros mismos. Entonces vamos a leer nuevamente la parábola y vamos a ir interpretando cada una de las cosas que Jesús habló aquí acerca de los tipos de tierra en los que se siembra la semilla. De nuevo en Mateo 13, del 1 al 9, dice así: Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa, y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: He aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cual a 100, cual a 60, y cual a 30 por uno. Y después dijo: el que tiene oídos para oír, que oiga. Ahora vamos a leer otra porción que tiene que ver con el mismo pasaje en Mateo 13, del 18 al 23. Se lo voy a leer yo. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Aquí Jesús les está dando ya la interpretación. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye, entiende la palabra y da fruto, y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Aquí vemos cómo Jesús, después de que platica con ellos acerca de por qué hablaba con parábolas, les da la interpretación de qué significa esa parábola del sembrador. Y nosotros vamos a ir viendo también en cada una de los evangelios, porque esta parábola sale en 3 de los 4 evangelios que se menciona en la escritura. Miremos entonces quiénes son o cuál fue la semilla de los de junto al camino. Dice en Mateo 13, 19, en Marcos 4, del 14 al 15 y en Lucas 8, del 11 al 12. Dice así: Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Después dice: estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Y ahora vamos a verlo en el libro de Lucas. Dice así: y los de junto al camino son los que oyen, y viene el diablo y quita de su corazón la palabra, para que no crean y se salven. Estos son los 3 pasajes que hablan acerca de los de junto al camino. Y un aspecto importante a resaltar es que dice que la palabra de Dios es como esa semillita que el granjero agarra y pone en la tierra, y él espera que esa dé un fruto. Obviamente va a dar un fruto conforme a su género. Si él siembra una semilla de manzana o de frijol, no va a esperar cosechar arroz, ¿verdad? O si siembra maíz, no espera recibir frijoles. Él está esperando un fruto
de acuerdo a esa semilla. Y Jesús igualmente, Él espera que si siembra su palabra, esa persona pueda alcanzar, como leímos en uno de los evangelios, que crean y que se salven. Entonces dice así, ellos no la entienden, entonces viene el diablo inmediatamente y la arrebata. Pero ¿qué cosa es lo que no entiende la gente? Muchas veces la gente no entiende que el evangelio es necesario para la salvación y que las buenas obras que la gente hace no necesariamente permiten que uno alcance la salvación. Lo primero que la gente tiene que entender es que el evangelio es para que la gente abandone su pecado, para que la gente pueda darse cuenta que su vida en pecado está mal, aunque aparentemente le vaya bien. Aunque las personas piensen que no hay ningún problema con su vida porque no matan, porque no roban, porque quizás no le hacen daño a su prójimo o porque no andan haciendo vandalismo o cosas escandalosas, quizás una persona diga, yo soy bueno, yo voy a la iglesia, yo hago bien a la gente cuando puedo, no me meto con nadie, mi vida es moralmente recta, todo está bien. Entonces, a eso se refiere la Biblia cuando dice que no entiende, la persona no logra entender. Y cuando no logra entender, viene el diablo y le arrebata la palabra, porque la palabra tiene el propósito primeramente de convencerte de tu pecado, de hacerte ver que tu vida está mal. Pero si uno se comienza a poner a pensar y dice, no, yo estoy bien, eso no es para mí, eso es para el fulano que anda haciendo maldades, eso es para el otro fulano que es ladrón o el que golpea a su mujer. Entonces la persona no está comprendiendo la palabra, no está creyendo para salvación. Otra cosa puede ser que también las personas están tan metidas en su pecado, en su placer, que eso les trae una ceguera espiritual que no logran comprender que necesitan el evangelio. No logran comprender que su vida está en una perdición, que está en una maldad y que requieren volverse de sus malos caminos. También puede ser porque se le hace demasiado exagerado. Muchas veces las personas, cuando se les pone el evangelio y al otro lado está en la balanza sus intereses, las personas no quieren dejar su pecado. Si una persona, digamos, tiene alguna cosa que le estorba para el reino, el hombre que está acostumbrado quizás al adulterio y que quiere siempre tener una o más mujeres, mejor dicho, más de una mujer, no va a querer dejar a la otra mujer. Y va a encontrarse todo tipo de oposición, pero también cuando las personas vienen aquí y están distraídas pensando en miles de cosas y no están concentrados en el evangelio de Dios, porque déjenme decirle algo, Dios es nuestro culto racional. Él nos va a hablar a nuestra mente, a nuestro cerebro, para que nosotros razonemos, para que nosotros nos demos cuenta. Entonces la palabra con facilidad la arrebata el diablo. O cuando estamos distraídos, por ejemplo, si las personas tienen alguna cosa en su corazón, particularmente los jóvenes, es que hoy es el partido entre el Barça y el Madrid, y estás pensando en eso. Entonces el diablo con toda facilidad te quita la palabra. La persona sale de aquí y fue como que si no hubiese escuchado nada de Dios. ¿Por qué? Porque sus corazones prácticamente no estaban como esa tierra que va a recibir la semilla. La semilla cayó ahí, como que la dejemos ahí, y con facilidad viene el pajarito y se la lleva. No es lo mismo que la semilla esté enterrada, ¿verdad? Si el pájaro no la logra ver, obviamente no la va a agarrar con facilidad. Vamos a ver ahora quiénes son los que fueron la semilla que cayó entre pedregales. Dice así en Mateo 20, está en Mateo 13, 20 al 21, Marcos 4, 16 al 17 y Lucas 8, 13. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Vamos a leerlo en Marcos, dice: estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que son de corta duración,
porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Y en Lucas dice, los de sobre la piedra son los que han oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Es decir, aquí nos dice que las personas en cuya tierra la semilla fue sembrada y son como pedregales, son aquellos que escuchan esta palabra. Y son personas que a veces cuando termina el mensaje se le acercan al predicador y felicidades hermano, esta palabra es una palabra de poder, una palabra bien bendecida, la palabra que mi alma necesitaba. ¿Cómo lo felicito? Pero la persona anda entusiasmada por el momento, la persona dice, ahora sí voy a cambiar mi vida, ahora voy a dedicarme al evangelio, ahora voy a dedicarme a hacer la voluntad del Señor, y las personas van y comienzan a vivir aparentemente la palabra, la recibieron muy gozosos, tienen una prisa, les pasa como en el progreso del peregrino, una persona que se llama Flexible, un personaje que estaba apurado, peregrino, yo quiero encontrar esa ciudad celestial de la que habla tu hermoso libro, y iba ahí muy contento, pero cuando llegó al pantano de la duda, de la desesperación, y cayó ahí, inmediatamente se desalentó y comenzó a regañar al peregrino y a decirle, qué barbaridad, si este es el comienzo de tu camino, ¿qué será el fin de él? Y se regresó inmediatamente. Y hay muchas personas que son así. Dice aquí que en el tiempo de la prueba, de la aflicción, de la persecución, tropiezan. Creen, dice, por algún tiempo. Por algún tiempo. Muchas veces viene la persona y va a hablar con la mujer con la que anda adulterando y le dice, mira, ya no voy a andar con vos porque me he dado cuenta que mi vida está mal, que eso que estoy haciendo está mal. Yo debo tener una sola esposa con la que yo me casé y esa debe ser mi vida. Y entonces comienza la mujer a decirle, pero es que vos no me amás y eso, si vos haces eso conmigo yo te voy a armar un escándalo. Y el hombre muchas veces no quiere padecer. O el jovencito que va a la universidad o a la escuela, o la jovencita, y sabe que andar con el novio o con la novia no es correcto. Y entonces comienza la presión de los amigos. Porque cuando ya dejó a la novia, le comienza a decir la novia, ¿y por qué me dejaste? ¿Hay otra en tu vida? No, es que esto es lo que estamos haciendo. No, es que ya te volviste un cochón, un esto, un allá, te volviste gay. Y comienza la presión. Y a los amigos también, ¿y por qué dejaste a la fulana? Si esa fulana es hermosa, esto, lo otro. Y comienza la presión. O incluso, cuando vos sos esforzado en tu trabajo porque te das, o en la universidad y te das cuenta que vos debes de ser así como un verdadero cristiano, dar el testimonio, dar el ejemplo, y viene un amigo que es flojo, siempre perezoso, y te dice, préstame el trabajo que no lo hice, es que ayer me fui a una fiesta y no me dio tiempo de hacerlo. Y venís vos y, así le digo que no a este brother, y cuando yo necesite de él y esto, y entonces, y estás en una lucha, el joven está en una lucha, y yo se lo digo no porque invente cosas, a mí me pasó. Yo recuerdo que habían personas con las que estudiábamos, pero cuando hacíamos el examen yo le digo, yo te puedo ayudar a estudiar ahorita, pero cuando haga el examen yo no te conozco. A la hora del examen yo no sé quién sos, a esa hora soy sordo, estoy concentrado en mi examen, vos haces el tuyo y yo con el mío. Y entonces la gente te comienza a despreciar. Igual los familiares comienzan a despreciarlo a uno porque ya no va a los mismos holgorios, ni las fiestas, ni las cosas, ni las bullarangas, ni los alborotos que hacen las familias. Muchas veces hay familias que son bien bebedoras, bien pachangueras, y ya está la gente, ¡ay! En la gritadera, y la gente bailando, y todos alegres, todos felices. Venga fulano, vení sobrinito, échate un traguito, échate una copita, o vení, démonos una bailadita aquí. Pero si no tiene nada de malo, todo el mundo, hasta los judíos no danzaban y todo, y bebían vino, Jesucristo hasta convirtió el agua en vino, y todas esas cosas que siempre la gente menciona. Comienza la presión, una lucha, es una lucha del alma. Pero cuando las personas no quieren negarse, o que de alguna manera tienen su negocio y el día que mejor les va es el domingo. Y el domingo, y ahora tengo que cerrar.
porque el domingo es el mejor día, el día que más gano, el día que mejor me va. O como decía alguien, una persona, ¿quién inventó este día de reposo? Ese es el día que yo aprovecho para lavar y hacer mis quehaceres. ¿Y cuándo buscas a Dios? Si lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo y sábado, estás en tu trabajo desde las 8 hasta las 5 de la tarde, y el domingo ocupas para hacer tus quehaceres, y Dios ¿qué lugar ocupa en tu vida? Pero si tenés un problema, ahí sí, yo aparto tiempo para Dios, y ahí sí me arrodillo y Padrecito, yo te pido, mira, hasta dicen, te prometo que este domingo sí voy a ir a la iglesia. ¿Cómo que le hacen un favor a Dios? Para sí mismo es provechoso el hombre bueno, dice la Escritura. Entonces, estas personas no quieren sufrir persecución. Por eso mucha gente a veces viene a las iglesias, pero anda como el cristiano incógnito. Nadie sabe que es cristiano ni en su trabajo ni en ningún lado. ¿Por qué? Porque dicen, yo con mi testimonio les doy ejemplos, pero no hablas con nadie de la Biblia y ni siquiera les das testimonio. Entonces la gente ni te distingue ni sabe nada. Cuando la persona es radical y le predica a la familia, a todo, ya te conocen. Es más, ya ni te invitan a nada, porque nada, ese ni va, ese es medio loco. No, déjalo, es aleluya, no lo tomemos en cuenta. Y ya la gente sabe. Vamos a ver ahora los que fueron sembrados entre espinos. Eso está en Mateo 13:22, Marcos 4:18 y 19 y Lucas 14. Dice así, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas, y ahora añade, y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Y en Lucas añade otra cosa más, y la que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida, y no llevan fruto. Aquí nos habla de personas que oyen la palabra de Dios, pero la palabra es fácilmente ahogada por varias cosas. Y dice, los afanes de este siglo, menciona el engaño de las riquezas, las codicias de otras cosas y los placeres de esta vida. Ahora meditemos por un momento. ¿Cuáles son los afanes de este siglo? Y aquí tenemos que comprender varias cosas. Por ejemplo, trabajar es necesario, porque el dinero también es necesario para comprar, pero si no se trabaja, obviamente no tienes dinero, a menos que tengas alguna forma ilícita de hacer dinero, ¿verdad? Entonces, es necesario trabajar, es necesario estudiar, es necesario hacer las cosas de la vida, pero muchas veces la gente compromete su tiempo más allá de tal manera que no tiene tiempo para buscar a Dios. Solo recuerdo que un predicador muy usado por Dios, Carlos Finney, decía, la gente dice que no tiene tiempo para buscar a Dios, pero el asunto ahora es que tu vida no la dediques para vos mismo, sino tu tiempo lo uses para Dios. Una madre que, por ejemplo, dice él, una madre que cocina quizás y hace un buen platillo para que la elogien, para que la alaben, para ser reconocida, ahora lo vas a hacer para bendecir a tus hijos y para nutrirlos bien. Una persona que hace bien su trabajo no va a ser solo para estar ahí en competencia con el otro y que miren que es el mejor trabajador de la empresa y llevarse solo los honores, sino para dar testimonio ante la otra gente. Entonces dice, ¿cuál es el tiempo que tenés que ocupar de más para hacer las cosas de Dios? Pero parte de los afanes de esta vida es eso. Ahí está el joven esforzándose a sacar su carrera, y qué bueno que se esfuerza a sacar su carrera. O cuando le gusta un deporte,
¿Cuántos jóvenes hacen miles de cosas por un deporte? Y hay jóvenes que tienen grandes aspiraciones. Por ejemplo, en Nicaragua, no sé cómo estará, pero en otros países, si hay personas, cazatalentos, que te miran que tenés un talento en un deporte, te agarran y te comienzan a pulir para llevarte a equipos renombrados, pues. Pero hay jóvenes que incluso pueden dejar las cosas de Dios o los mismos estudios por ese tipo de situaciones. Y esto es parte de los afanes de esta vida o de los placeres de esta vida. ¿Por qué? Porque ellos sueñan como los demás, o los jóvenes que ahora dicen, yo quiero ser youtuber, porque es una manera más fácil de ganar dinero. Y qué mejor que ganarse, o gamer, qué mejor que ganarse la vida haciendo lo que me gusta, la diversión, ¿verdad? Entonces, todas esas cosas, las codicias, dice aquí, el engaño de las riquezas. Pablo, en una de sus cartas, le manda a los cristianos una nota y les dice, díganle a los ricos de este mundo, es decir, a los que tienen dinero, que no pongan su confianza en las riquezas, las cuales son inciertas. Yo no sé si ustedes han logrado ver que hay personas que invierten todo su dinero, todo lo que tenían en un negocio, porque tienen la esperanza de con eso vivir y hacer riquezas y al final el negocio no les resulta. O las personas que tienen su dinero, por ejemplo, grandes inversionistas que meten sus acciones en la bolsa de valores y están ahí en un sofoque porque las acciones bajaron y van a quedar en la quiebra, y así puede suceder de la noche a la mañana. La gente puede quedar en la quiebra, gente que era millonaria, multimillonaria, puede quedar de la noche a la mañana en la quiebra. Y si él tenía toda su esperanza, toda su confianza en eso, ¿qué cree que hace esa persona? Va y dice, bueno, como ya no me queda nada, ahora voy a buscar a Dios. ¿Sabe qué termina haciendo esa gente? Muchas veces terminan matándose. Si hay gente que se mata porque lo ahorcaron con las tarjetas de crédito, que se andaba dando la gran vida, él sacaba su carro nuevo con su tarjetita de crédito, él se compraba su casita nueva con su tarjetita de crédito, y la tarjetita de crédito aguantaba todo, hasta que llegó un momento en que, dándose esa vida, que sus ingresos no eran lo suficientes, termina matándose porque le van a quitar la casa, le van a quitar el carro, le van a quitar todo y va a quedar totalmente en la desgracia. Sin embargo, la gente está en los afanes de esta vida. Usted mire cuántas personas ahora codician las cosas de esta vida. Los gimnasios están llenos de jóvenes, y no solo de jóvenes, aún de gente mayor. Es que ahora se preocupa mucho la gente por la salud. Y yo no digo que ir al gimnasio sea malo, pero como lo he dicho en otras ocasiones, hay un culto al cuerpo. El verse bien, el verse atractivo, el verse guapo. No es muy agradable tener una barriguita que ya te cuelga, pero la gente se preocupa excesivamente por eso. Que la fulana se hizo un implante de glúteos y ya tuvo un problema con la cirugía, se le pudrió todo eso y al final terminó muriendo. O casi se muere. O implantes de esto, de lo otro, o jóvenes tomando hormonas y cosas para desarrollar su cuerpo porque quieren verse bien, nadie se quiere ver feo, ¿verdad? Y todas esas cosas son parte de los afanes de la vida, parte de los placeres de la vida. Incluso el cristiano mismo, si no se cuida en estas cosas, le puede pasar. ¿Por qué? Porque el mundo muchas veces está empujando hacia eso. Y a veces uno muy sutilmente va entrando en ese molde del mundo. Miren lo que le pasó a Lot, cómo él llevó sus tiendas, ¿hasta dónde? Hasta Sodoma mismo. Cuando él se percató, él estaba en medio. ¿Qué hacía él ahí? Y así nos puede pasar a nosotros. Dice los placeres de esta vida. La vida ofrece muchísimos placeres, infinidad de placeres. Y el hombre no quiere dejar esos placeres. El hombre que tiene un negocio ilícito y le da mucho dinero, qué sé yo, es que tengo mi licorería con el que estoy emborrachando al prójimo, pero eso no me importa porque para eso ponen
el consumo excesivo de este producto es perjudicial para la salud. Ya lo tienen advertido. Ya si ellos se quieren beber el licor, ya eso es su problema, no el mío. Pero vos estás propiciando también eso. O personas que tienen moteles y cosas así, también, no, y hay que, cada quien es libre de hacer lo que quiere. Yo solo les ofrezco un servicio con el cual puedan darse gusto en su maldad. Si las personas saben que eso no es correcto, envenenar al prójimo, hacer esto o aquello, ¿usted cree que Dios no lo va a juzgar de eso? Si usted leyera la Escritura, ¿cuántas cosas te dice? A veces te dice, si tu enemigo, le decía a Dios en la ley, si tu enemigo, vieras que el animal de tu enemigo está en problema, no lo negarás tu ayuda, dice. Claro que le vas a ayudar. Tendrás que ayudarle, Dios le dice, aunque sea tu enemigo, vos le vas a ayudar. Si fue que el buey se le fue en un abismo, un hoyo, qué sé yo, le vas a ayudar a sacarlo. O sea, y Dios estaba enseñando todas esas cosas que tienen que ver con el amor. Pareciera un detalle pequeño, ¿verdad? Pero por eso la palabra de Dios no da fruto en las vidas, porque la gente no escudriña la palabra porque nunca tiene tiempo, o porque su corazón no está preparado para eso. O las personas que a veces tienen un buen vehículo y dicen que quiero cambiarlo. Quiero cambiarlo porque ahora ya salió la camioneta tal, yo quiero andar montada en ella. O que vamos a cambiar todo esto de aquí, que ya se mira feo, ya me aburrí de estar viendo este piso blanco, ahora lo quiero ver de otro color. Y tal vez no tenés necesidad, tu piso está bien. Hay personas que se pueden dar ciertos gustos y a veces no está mal dar sus gustos. Pero muchas veces el cristiano tiene que ser muy cuidadoso porque puede haber una línea muy delgadita entre eso, entre la vanidad, entre lo que es permitido y lo que no es permitido. Entonces, vamos a ver finalmente la semilla que cayó en la buena tierra. Eso está en Mateo 13:23, Marcos 4:20 y Lucas 8:15. El que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, 60 y a 100 por uno. Mas el que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto reciben la palabra y dan fruto con perseverancia. Es decir, las personas que finalmente logran salvarse y entrar al camino del cristianismo son aquellos que han entendido la palabra de Dios. ¿Y qué han entendido primeramente? Han entendido que sus vidas, aunque aparentemente estén buenas por fuera, estén bien económicamente, no le hagan mal a nadie, no tengan una vida de pecado escandalosa, no está bien su vida. Necesitan un Salvador, porque la paga del pecado es muerte. Y si han cometido, aunque sea un solo pecado en su vida, necesitan un Salvador. Necesitan tener la redención de Dios. Entonces han comprendido no solo que su pecado ofende a Dios, sino también a su prójimo. Porque las personas viven en sus maldades y muchas veces viven como si no ofendieran a nadie. Entonces han comprendido que deben arrepentirse, han comprendido su perdición y buscan esa salvación en Cristo Jesús. Es decir, ellos oyen la palabra, la entienden, la reciben y van a Dios para salvación. Fíjense bien que aquí habla algo, dice con corazón bueno y recto, pero preguntémonos, una persona que anda en pecado, ¿qué corazón bueno y recto puede tener? Yo recuerdo cuando escuché el Evangelio muy joven, había muchas cosas que cuando me comenzaron a ser reveladas por Dios, me di cuenta, por ejemplo, que el enojo era un pecado. Y ya hemos hablado en otras ocasiones que mucha gente piensa que el enojo es parte de un carácter fuerte que la gente tiene. O cuando sos una persona envidiosa o celosa y decís, es que yo soy bien competitivo, no me gusta que nadie me lleve un pie adelante. No, sos envidioso y sos celoso,
No te gusta ver que el otro prospera, no te gusta ver que al otro le va bien. O el jovencito cree que es que ya voy siendo independiente porque ahora le grito a mi padre y me pongo al tú y él no me va a decir cosas a mí. O la jovencita perezosa y rebelde que no le hace caso a su mamá, o los jovencitos que solo les gusta estar ahí en el juego de video o en la calle jugando fútbol. Y a veces piensan que porque salen bien en clases tienen derecho a hacer lo que ellos quieran. Y se va levantando una generación que es rebelde contra Dios. Entonces, los que tienen un corazón bueno y recto son aquellos que con humildad reconocen que están mal en su vida. Reconocen que sus actitudes son incorrectas. Porque, miren, yo les voy a decir algo, es un problema para los padres muchas veces estar lidiando con adolescentes. Porque el adolescente ya va cambiando obviamente su carácter, ya va cambiando su temple. Y ya no es aquel niño que vos le decís una cosa y te hace caso cuando te hace caso. Porque ahora hay niños que tienen, qué sé yo, pueden tener 5 o 3 años y hacen berrinches. Si no les dan la tablet, si no les dan el celular. Y obviamente el padre pues está corrigiendo y todo eso, los que corrigen. Pero los que no, los dejan hacer su capricho. Que está chiquito hay que se entretenga. Entonces, cuando ya comienza el padre quizás que tiene la jovencita adolescente, que ya se va arreglando bien bonita, ¿verdad? Y que ya los jóvenes ya le echaron el ojo, ya andan el pájaro donde esté el cuerpo, ahí dice andan las aves. Entonces ya la jovencita ya la comienzan a enamorar y ella se siente especial. Y más si el jovencito le gusta y entonces el padre ya comienza a agarrarse la cabeza y dice, ¿ahora qué voy a hacer? Porque ya la chavala anda enamorada. Y ustedes saben los problemas que, miren, ¿para qué nos dice la Biblia? No proveáis para los deseos de la carne. Si una jovencita o un jovencito andan de novio y hay tocamientos, hay abrazos, hay cosas así, difícilmente no se van a alborotar las hormonas. A mí me gusta mucho y siempre se los pongo a los jóvenes un video que dice, Sprite tiene algo que decirte, tu amigo te trae ganas. Y comienza diciendo, detrás de ese mal disfraz de amigo hay un caldero de hormonas que está al acecho, dice, esperando cualquier momento de debilidad, roces, mimos, cualquier excusa es buena, dice, para tocarte. Vos pensás que él es tu amigo, pero solo te imagina de otra forma. Y entonces uno lo ve de esa manera, pero los jóvenes están llenos de pasiones y con la noviecita ahí el jovencito se quiere hacer el disimulado, el muy amoroso, el muy cariñoso. Y después de 9 meses ahí están los frutos. ¿Y el jovencito dónde está? Fue como la estrella, fugaz, ¿verdad? Solo pasó un ratito y se desapareció. Ya nos hizo responsable. Pero ahora aún eso, en los hogares lo ven como una gracia. Está embarazada, va a ser mamá. ¿Y quién lo va a mantener? Pues el abuelo, que es alcahueto. Qué gusto, porque no tenía ni un nieto. Y está bien, los niños son una bendición, pero imagínense cómo crece ese niño sin un padre, sin una familia, sin un hogar. Pero a veces los jóvenes se creen fuertes. No, es que nosotros estamos, o sea, como que no tuviéramos propósito, como que no tuviéramos bien definido lo que queremos. Les podría sacar una lista interminable de aquí de cuántos tenían bien definido lo que tenemos o lo que queremos y salieron con un bebé. Entonces, o es como la persona que ha sido alcohólica y diga, yo voy a ir a la fiesta ahí total donde está la familia, si me ofrecen yo les voy a decir que no. ¿Se imaginan ahí sentado el que era dado al baile y todo? Si hay gente que no puede escuchar el ruidito de la musiquita y está. ¿Y vos crees que te vas a aguantar viendo a toda la gente en la bailadera? No se van a aguantar, eso es mentira. Y el que está ahí tal vez en un día de verano y están en la fiesta los familiares y en la bailadera y mira ahí la cervecita que acaba de traer el fulano, la ponen ahí y está sudando y él también comienza a sudar, pero no solo del calor, sino porque ya comienza la lucha aquí adentro y se te da solo un traguito, además que una no es ninguna, hombre, y cuando menos mira, ya la abrió. Está bueno. Entonces se va a lanzar sí, claro, sí, eso es para el calor, solo una. Vos sabés, yo ya no tomo porque voy a la iglesia. Y se tomó una, pero el calor estaba muy fuerte. Después se tomó 2, se tomó 3 y cuando menos miró, ya, se emborrachó. Entonces, dice la Biblia, tomará alguien fuego en su seno
sin que sus vestiduras ardan. O sea, como diciéndote Dios, oye, es absurdo lo que me estás diciendo. Hay cosas que la gente, si no tiene esa radicalidad, no va a dar buen fruto. Por eso dice aquí la Biblia, tienen corazón bueno y recto. Y en una de las partes dice, retienen la palabra. ¿Para qué? Para dar fruto con perseverancia. Porque el que persevere hasta el fin. Nosotros los cristianos podemos haber empezado esta carrera. Fíjense bien algo que es muy importante. Aquellos que por la gracia de Dios logran llegar a esta última parte, que su corazón fue una buena tierra y que comenzó a dar fruto, pudiera pasarle los de junto al camino, los de los pedregales y los espinos. Una vez que ya tienen la palabra de Dios, ¿cómo? Con la nueva luz que reciben o con la luz que ya recibieron. Es decir, en algún momento nosotros es que ahora aprendimos, por ejemplo, que sí, que debemos de amarnos, el amor fraternal y estar pendiente del hermano, de esto y lo otro. Y ahora sí voy a visitar a mi hermano, ya sé que el que tiene necesidad y le llevo cosas si tengo la posibilidad, y si no, pues le voy a hacer compañía, lo apoyo en esto, en aquello. Pero muchas veces puede ser solo por un tiempo. Y después pueden venir otra vez los afanes de esta vida, los placeres de esta vida, y volvernos al mismo estado, de tal manera que a veces como cristianos pueden andar así, en la montaña rusa. A veces está arriba, a veces está abajo. A veces está arriba, a veces está abajo. Un día anda arriba, el otro día puede andar derrotado. Y no debe de ser así. O no debe tener una luz que Dios le dio, porque Jesús le dijo en un momento a los discípulos, muchas cosas tengo que decirles, pero ahorita no las pueden sobrellevar. Con esto que llevan, ahí llévensela así, obedezcan la palabra. Cuando una persona, por ejemplo, entra a alguna disciplina, digamos la natación, no te van a enseñar a nadar mariposa si ni siquiera puedes flotar. Vení, te voy a enseñar a nadar mariposa. Si ni crawl puedes nadar, no puedes nadar ni el primer estilo libre. Y ya querés nadar mariposa, o sea, es absurdo. O como que vení, te voy a enseñar las técnicas de cinta negra y no has pasado pero ni la María. Entonces, igual Dios nos va dando una luz, porque la luz del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto, hasta que se va acercando en similitud a Cristo. No es como dicen la gente religiosa que solo aceptó a Cristo y vive en su pecado. Dice, es que la luz del justo es como la aurora que va en aumento. ¿Y cómo va en aumento, hermano? Es que yo antes mentía, me enojaba, me emborrachaba y todo eso. Ahora solo me emborracho, pero mis mentiritas todavía no las dejo. Digo algunas piadosas de vez en cuando, pues cuando las necesito. Si el jefe me pide el informe y no lo tengo listo porque me puse a ver alguna cosa que no era, pues le digo, mire jefe, que el niño se me enfermó y tú sabes, y ya pues me libro. O el chavalo, que bueno, no traje el trabajo, profe, es que fíjese, mi abuelita se me murió. Y llora, y es mentira que se le murió la abuela, pero los chavalos son buenos para inventar mentiras. Entonces, todas esas cosas nos hablan de que la persona no tiene un corazón bueno y recto, pero el que sí, es una persona que va a dar ejemplo con su testimonio en donde esté. Va a relacionarse con la gente, le va a hablar de Cristo, pero también lo vas a ver. Cuando se le presenta una oportunidad de mentir, no lo va a hacer. Cuando se le presenta una oportunidad de robar, se va a abstener. Que va a soportar la persecución, porque miren, la Biblia dice, el que quiera vivir piadosamente va a padecer persecución. Y incluso hay hermanos que han dicho que si vos no padeces persecución, quién sabe, dice, si seas cristiano. Bueno, por lo menos no hay una persecución así abierta, pero uno de una u otra manera siempre padece persecución. Ya sea de un familiar que te hace bullying o que te dice, el hijo que le reprocha a la mamá que es muy exagerado, usted siempre con sus locuras del evangelio, que la gente no es así, entienda ya que estamos en el mundo, porque la gente te dice. Cuando vos le decís, hijo, eso que haces no está bien, mira, no, usted es loca, es que usted, no sé, como que le lavaron el cerebro ahí, que tiene que entender que estamos en el mundo y en esta carne la gente tiene que pecar porque no se puede dejar de pecar. La gente se enoja. O el jovencito que mi papá ya me tiene harto, si el evangélico, el cristiano es él, yo no. Que entienda que yo quiero el mundo, que quiero disfrutar, estoy joven. Pero cuando salís con el problema de la muchacha embarazada, papá, que no hayas ni cómo decirle, papá, ¿qué te pasó?
Es que quiero hablar con... O sea, ¿dónde está el hombre que quería disfrutar el mundo? Cuando estás con la gran problema hasta aquí, ahí sí tenés a tu papá y a tu mamá, ¿verdad? Bueno. Ahora bien, reflexionemos así rápidamente qué tipo de tierra somos nosotros. Y si hallamos que no somos una buena tierra, ¿qué debemos hacer para convertir esta tierra o nuestro corazón en una tierra que en verdad dé fruto? La Biblia también nos permite eso y lo vamos a ver en Ageo 1, del 5 al 11. Dice así, en Ageo 1, del 5 al 11. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, beben y no quedan satisfechos, se visten y no se calientan. Y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Vuelve a repetir, meditad sobre vuestros caminos. Subid al monte y traed madera y reedificad la casa y pondré en ella mi voluntad. Seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscan mucho y hallan poco, y encierran en casa y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta y cada uno de ustedes corre a su propia casa. Miren, en este pasaje Dios estaba reprochando que los que volvieron de la cautividad aún no habían construido el templo y se dedicaron, como dice aquí, a vivir sus vidas, a acumular para ellos y todo, y la casa de Dios estaba descuidada ahora. Pero Dios no le preocupaba en sí mismo el templo como tal, porque en el templo ¿a qué cosa se iba? Se iba a adorar a Dios, se iba a buscar a Dios para aprender su ley y para vivir la vida, vamos a decirlo así, la vida agradable a Dios, la vida santa. Y entonces Dios comienza diciéndoles una cosa: deténganse y mediten, piensen cómo están llevando sus vidas. Y aunque aquí está señalándoles, por ejemplo, dice el 6, siembran mucho y recogen poco, comen y no se llenan, beben y no quedan satisfechos, se visten y no se calientan, y el que trabaja recibe su jornal en saco roto. Les estaba diciendo, están haciendo cosas y al final eso no les está teniendo ningún provecho. Y así puede pasar. Si lo aplicamos a la vida de nosotros o a algunos de nosotros, meditemos. ¿Cuánto se ha sembrado de la palabra de Dios en sus vidas? Hay personas que tienen tiempo aquí y domingo a domingo vienen y obviamente la palabra se está sembrando en sus vidas esperando que tenga un fruto, pero recogen poco. Es decir, no logran tener un fruto verdadero de la vida cristiana. ¿Por qué? Dios se los dice, buscan mucho y hallan poco. Es decir, las personas siguen insatisfechas por una sencilla razón, porque quieren vivir a Dios y el mundo. Quiero ir a la iglesia, pero quiero vivir los placeres de la vida. Quiero ir a buscar a Dios y que no me venga nada malo, ¿verdad? Fuera el cáncer, fuera las enfermedades, fuera los problemas, prosperidad económica, todas esas cosas, pero al final la persona, por mucho que se afana, no logra, o sea, Dios te está diciendo una cosa, no están saciados en su alma. Y después dice, en el 7, así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos. Les vuelve a decir, ¿sabes una cosa? Hace un alto. Detenete, ¿cómo te está yendo en la vida? Puede decir alguien, ¿sabes una cosa? Yo no necesito de eso, porque a mí me está yendo súper, es cuando mejor me está yendo. ¿Y sabe qué? En el negocio ilícito que tengo. Bueno, está bien, ahorita te está yendo súper, pero no te preocupes que es para tu propia perdición. Es para tu propio pecado, para tu propia destrucción al final. Entonces Dios le dice, suban al monte y traigan madera y reedifiquen la casa y pondré en ella mi voluntad. Así como vimos acerca de los hermanos de Jesús, que eran los que hacen su voluntad. ¿Qué es lo que quiere Dios cuando le dice esto? O sea, los estaba mandando a trabajar por las cosas espirituales. ¿Qué es construir el templo de Dios? Es preparar un lugar para que ahora ¿dónde mora Dios? Dios está aquí. Dios está aquí
quizás física o espiritualmente, vamos a decirlo así, pero Dios habita, el templo de Dios ahora son los corazones de cada persona que se ha arrepentido y creído. Dios le está diciendo, ¿sabes una cosa? Arreglame un espacio ahí, en tu corazón, para yo poner ahí mi voluntad. Ahí es donde yo quiero estar. Ya no quiero que reine Javier Medina, ahora quiero reinar yo en tu vida para dirigirla de tal manera que sea de provecho todo lo que hagas. Jovencito, que estás empezando tu vida, quiero irte guiando en los pasos para que seas un buen universitario, un buen profesional, no un delincuente bandido que solo está copiando y plagiando las cosas y al final no te gusta esforzarte, todo lo querés tener fácil en la vida. Y los jóvenes son muy tendientes a la pereza o a la ligereza. Entonces Dios está diciendo, desde ahorita yo te quiero evitar un montón de problemas porque los jóvenes se están enfrentando a una sociedad terrible. Si yo les dijera, es que los jovencitos ahora desde los 13 años ya beben, fuman, andan fornicando y todo eso. Eso es desde siempre. Yo ya tengo mis buenos años y yo me acuerdo que cuando estaba chavalo ya habían amigos míos mayores que yo que ya hacían esas cosas y ya tenían años en eso. Tal vez cuando yo tenía unos 15 había unos que tenían 20 y decían desde los 13 andaban ya fumando, andaban fornicando, andaban bebiendo y hay una presión y ahora no es diferente, es igual, ahora es peor todavía. Antes cuando una jovencita salía embarazada eso era un escándalo terrible y ahora es tan natural. No miran la tasa de crecimiento en Nicaragua, de natalidad. En las jovencitas yo le decía, a veces vas a los hospitales y ahí miras una chavalita que la pobre con costo anda en un suspiro y ahí viene con la criaturita y con la mamá. Y son jovencitas que vos decís, pero si está pobre, cuidado que no sabe, pero ni leer bien. Entonces, Dios está diciendo, yo quiero un espacio en tu corazón. Ahora, cuando les dice, vayan al monte, suban al monte, traigan madera y reedifiquen la casa, eso implicaba un trabajo, implicaba un esfuerzo. A veces uno va a subir un cerro y creen que es fácil subir un cerro. Dios le dice, vayan al monte, donde está la madera, corten, edifiquen mi casa. Dios te dice, vas a negarte, vas a esforzarte para dejar tu pecado. Claro que te vas a esforzar. Pero si en verdad querés estar saciado, después dice en el 9, buscan mucho y hallan poco, encierran en casa. Muchas veces querés como atesorar algo en tu corazón. En el 9, buscan mucho y hallan poco, encierran en casa, pero yo lo voy a disipar de un soplo. Cuando te sientas en la cúspide, que esta es mi gran Babilonia que yo he hecho para gloria de mi nombre. Dios te puede traer un juicio, te puede traer un castigo. Y todo lo que vos has atesorado de un soplo, de la noche a la mañana, Dios te desbarata todo. ¿Por qué? Porque Dios dice que habla de una o dos maneras al hombre. Tal vez así el hombre despierta y entiende. ¿Por qué las personas el diablo arrebata la semilla? Porque no la entienden, ni les interesa entenderlo tampoco. Entonces dice aquí, ¿por qué? Dice Jehová de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Es decir, andás en tu asunto, andás en lo que vos te interesa, andás en lo que vos te gusta, pero te tengo una noticia, no sos un perrito, no sos un gatito, no sos un animalito que se muere y ahí se acabó todo. Somos espíritu, alma y cuerpo. Tiene un alma que salvar. Este cuerpo que nosotros vemos es solo el vehículo temporal que tenemos mientras estamos en esta tierra. Pero lo eterno está aquí adentro de nosotros, que cuando este cuerpo, decía Pablo, de la humillación nuestra se destruya, Dios nos va a revestir de inmortalidad. Así como Dios le va a dar a los cristianos un cuerpo glorificado para gozar eternamente, así también la persona que no esté con Dios va a tener un cuerpo indestructible, espiritual, en donde va a estar sufriendo los lamentos y los dolores del infierno. Miremos qué más hay que hacer
de meditar en los caminos, ver cómo ando. Dice la Biblia en Oseas 10, de 12 al 13. Dice así, Oseas 10, del 12 al 13. El segundo punto sería hacer barbecho. En Oseas 10, del 12 al 13, dice la Escritura, sembrad para vosotros en justicia, segad para vosotros en misericordia. Y aquí viene la parte, haced para vosotros barbecho, porque es el tiempo de buscar a Jehová hasta que venga y les enseñe justicia. Y dice el 13, habéis arado impiedad y segasteis iniquidad. Comieron fruto de mentira porque confiaron en tu camino y en la multitud de tus valientes. Bueno, esta parte es porque ellos fueron al cautiverio y estaban confiando en que tenían los mejores hombres. Pero aquí Dios está diciendo algo muy importante. Mire lo que dice el 12. Dice el 12 de Oseas. 10, el 12, ok. Siembren para ustedes en justicia, sieguen para ustedes en misericordia, hagan para ustedes barbecho, porque es el tiempo de buscar a Jehová. Es decir, Dios te está diciendo, si hasta ahora, en el 13 lo dice, han arado impiedad y segaron iniquidad. Es decir, muchas personas comienzan desde temprana edad a cosechar el fruto de sus pecados. Muchos jovencitos comienzan a tener problemas, comienzan a tener dificultades, bueno, ya a la edad joven, porque desde jovencitos comenzaron a darle a un vicio. Y a veces algunos cuerpos no tienen la misma resistencia que otros. Incluso en los desórdenes alimenticios, si usted examina cuánta gente con cáncer de colon hay a nivel mundial, se va a quedar asustado. Las estadísticas en Estados Unidos son terribles y aquí en Nicaragua no deben de ser diferentes. Mucha gente muere joven por su pecado, por su maldad, por andar en impiedad. Entonces Dios dice en el 13, ustedes han arado en impiedad y es lógico. Como les decía, si usted sembró una semilla de frijol, no le va a salir una manzana, le va a salir lo que usted siembra. Si usted siembra impiedad, va a cosechar impiedad. Si usted sembró un pecado, una indiferencia hacia sus hijos, quizás como padre, hay gente que se enorgullece, tengo tantos hijos, me decía la otra vez una persona, tengo tantos hijos y vos crees que uno me felicitó, y como te van a felicitar, bandido, le digo, en el día del padre si ninguno de ellos has visto. Quería que, felicidades, todos en coro. ¿Cuántos son? Son como 15. Todos en coro quería que se le apareciera en el día del padre. Felicidades, papito, te amamos. ¿Y a cuál has visto? A ninguno. ¿Cómo querés, bandido, que lleguen a felicitarte el día del padre si nunca has visto por ellos? Es una lógica. Y así son las personas. No quieren que le vaya mal en la vida, pero vivís tu vida mal, desordenada. ¿Qué cree que va a pasar a la persona que anda robando? En algún momento lo van a agarrar. Con el mejor de los casos solo lo van a echar preso. Pero hay gente que la terminan matando. O el hombre que anda ahí en adulterio, dice que los celos son el furor del hombre y no querrá perdonar en el día que se da cuenta. Hay gente que termina muerta. O el hombre que la mujer ya no quiere saber nada de él porque es un bandido mujeriego o es haragán, es perezoso, no le gusta proveer para la casa. O la mujer que también es rebelde, que es como la gotera continua, que es chismosa, que es esto y nunca está en las cosas de su casa igual. Por eso los hogares están destruidos, porque la gente anda, como decía en el pasaje anterior, cada quien anda en su propia casa, cada quien anda en su asunto y no cuidan los mandamientos de Dios. Pero Dios está diciendo aquí en el 10:12 de Oseas, siembra en justicia, o sea, comienza a hacer lo bueno para cegar para ustedes misericordia. ¿Por qué? Porque el que dice que el que se aparta de sus pecados alcanzará misericordia. El que los confiese y se aparta, así vas a cegar misericordia. ¿Qué es cegar misericordia? Que cuando la persona se arrepiente y cree, va a poder tener el perdón de Dios. Y te dice después, haced para vosotros barbecho. El barbecho, las personas que son agricultoras pues lo deben de saber mucho mejor, pero cuando una persona está barbechando un terreno, es que le está quitando toda la maleza, todas las piedras, todas aquellas cosas que van a impedir que el fruto crezca.
así como dice, ahogan la palabra, ¿verdad? Que los afanes crecieron, la persona quería buscar a Dios, quería estar en ese deseo, pero al final todas las distracciones, todas las cosas que les planteó el mundo, oportunidades que a veces se te presentan, que son muy llamativas, pero se contraponen a la voluntad de Dios. Entonces Dios dice, tenés que quitar todas esas cosas para que la tierra pueda estar como, hasta le echan abono, la preparan, fertilizantes o abono natural, cosas orgánicas para que aquel fruto pueda dar. Y estar pendiente de eso es un trabajo. Cuando la Biblia dice, cuidad vuestra salvación con temor y temblor, también como iglesia. ¿Por qué? Porque al final, así como el agricultor está cuidando que no venga la mosca, que no venga la hormiga, que no venga la plaga, que no venga esto y lo otro y se come el fruto, así también uno tiene que estar, ¿qué cosa? La Biblia lo dice, retienen la palabra, están perseverando en la palabra. Entonces Dios te dice, primero vas a meditar en tus caminos, vas a pensar cómo la estás llevando y después vas a empezar a quitar todo aquello que estorba que puedas recibir el evangelio. Un tercer aspecto aquí tiene que ver con eso mismo que estoy mencionando. Está en Santiago 2, del 22 al 25. Santiago 2, del 22 al 25. Permítame un momentito solo. Santiago 2, del 22 al 25. Bueno, lo voy a leer aquí. Sí, tiene razón. Disculpen, yo aquí me equivoqué. Era Santiago 1, del 22 al 25. Santiago 1 era, del 22 al 25. Dice así, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándose a ustedes mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y luego se olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Es decir, Dios te está diciendo, ok, tenés que meditar, tenés que ver tu vida, tenés que ir barbechando, pero tenés que actuar, tenés que ir hacia adelante. Con esa palabra la tenés que recibir. Si te dicen, mira, tenés que dejar a ese novio impío que solo está ahí manoseándote, lo tenés que hacer. Si Dios te dice, tiene que dejar ese trabajo que no le permite buscar a Dios, lo tiene que hacer. Si Dios le dice, ese negocio ilícito que tiene, lo tiene que hacer. ¿Por qué? Porque parte de los afanes de esta vida es todas esas cosas. Entonces Dios dice, ya deja de ser oidor olvidadizo. Ya deje de solamente escuchar y escuchar. Sí, me sé la Biblia, ya sé los mensajes. Hoy van a hablar sobre la fe, yo ya me sé sobre la fe. Dios no solo quiere que escuches, quiere que actúes. Y un pasaje unido que involucra las dos cosas está en Salmo 4:4. Dice así, Salmo 4:4. Fíjense bien este pasaje, es muy curioso, pero es muy particular de parte de Dios. Dice, tiembla y no peques. Medita en tu corazón estando en tu cama y calla. Es decir, Dios está diciendo, ok, hay que meditar, pero una de las cosas que tenemos que hacer es temblar para no pecar. Es decir, que te dé pavor saber que vas a pecar, que nos dé pavor saber que vamos a pecar, porque la paga del pecado es muerte. Los cristianos podemos desviarnos de este mundo con los afanes de la vida. Como les decía, aunque nosotros hayamos alcanzado la salvación, cualquiera sea de nosotros, y está caminando en el camino de la rectitud, si no temblamos para no pecar, los afanes de la vida, los engaños de la riqueza,
Muchas veces podemos decir, es que tengo un negocio, tengo que trabajar duro porque mis hijos tengo que darles y que vivan lo que yo no viví, y no queremos ser unos mediocres. Todo eso está muy bien, pero cuando el negocio, cuando las cosas de esta vida, los cristianos las comienzan a atrapar y la persona descuida la oración, descuida su comunión con Dios, eso no crean que no va a tener un efecto. Y el primer efecto se comienza a ver en el hogar. El hombre comienza, en vez de a tratar a la mujer como vaso más frágil, comienza con su aspereza. ¿Por qué? Porque ya se fue el temor. Si no tenés comunión con Dios, ¿quién te va a comunicar ese temor? Lo que va a saltar ahí es la pura carne. Por eso tristemente pueden haber matrimonios cristianos que se viven matando, porque no se toleran el uno al otro. O sea, miren, yo les digo una cosa, yo soy una persona casada y sé que muchas veces mi esposa me puede decir algo que no me gusta. Y yo siento mi carne como cuando le dan el latigazo al caballo, ¡sha!, para que salga en carrera. Pero, ¿qué hace uno con el caballo? El que tiene la rienda, ¿qué hace? Jala el freno para que el caballo, que es indómito, se detenga. Si no hay comunión con Dios, si no está el Espíritu ahí operando en la vida con poder. Y muchas veces lo triste es que podemos ocupar hasta la palabra de Dios para excusar nuestro pecado, incluso para herir a nuestra pareja, bajo el engaño de una radicalidad. Eso es algo que se tiene que cuidar mucho. Nosotros los varones cristianos es algo que tenemos que cuidar muchísimo. ¿Por qué? Porque las mujeres tienen una tendencia a ser más frágiles y a caer muy fácilmente quizás en resentimiento. Recuerdo un artículo que compartió un hermano que se llama El silencio de las mujeres, hablando de las esposas, porque a veces la esposa no dice nada, anda callada, anda en silencio, pero el diablo le trae la cabeza como pera a la pobre. ¿Por qué? Porque le está tirando dardos. Tu esposo es un áspero, es un esto y aquello. Y si en realidad lo es, ¿cómo va a ser la pobre hermana? O igual, si el esposo, de alguna manera, la esposa no está llevando su vida como la Biblia lo manda, también el esposo anda con conflicto. Tu esposa es una rebelde, tu esposa es aquí y allá. Y en una sociedad machista donde sobra quien te diga, no, si en mi casa mando yo soy el... Entonces comienza el cristiano a tener una lucha. Y en vez de sernos una ayuda idónea, no somos un estorbo idóneo. Somos como cuando Pedro aparentemente le iba a decir algo a Jesús que era para su bien. Pero si vos sos el Mesías, sos el Maestro, sos el Salvador, ¿cómo caramba crees vos que vas a dejar que te hagan todas esas cosas horribles? Y Jesús no le dijo, viéndolo bien, tenés razón, Pedro. Sí, hombre, si yo soy el rey, ¿verdad? No, hombre, ¿cómo que me voy a dejar crucificar? No, que se crucifiquen a Barrabás, que él... No, Jesús le dijo inmediatamente, Jesús ya miraba atrás, soplando al diablo en la cabeza de Pedro, que era un hermano, que era un discípulo. Le dijo, apártate de mí, Satanás, porque vos estás poniendo la mirada en las cosas de esta tierra. Entonces, todas esas cosas nosotros tenemos que verlas. Temblar para no pecar. ¿Cuántas esposas pueden llegarse a amargar porque hay maridos que están exigiendo esto, lo otro? Y está bien que el marido está al pendiente del orden, de que la mujer ande pudorosa, de que la mujer vele por los hijos y todas esas cosas que están correctas. Pero muchas veces las mujeres pueden llegar a tener un capataz ahí y no un marido, tristemente. Entonces, este aspecto es muy importante. Incluso los hijos, si tú eres un muchachito que escuchas la palabra y le das problemas a tu padre con tus rebeldías porque tu papá es anticuado, porque mi papá, vos sabés, se crió allá cuando todavía andaba en taparrao y
no tenían novia en ese entonces, ni andaban en la onda. Dios te va a enseñar cuál es la onda si seguís en tu camino de rebelde, jovencito. Todos esos juegos de videos que miras ahí, que así voy a agarrar a mi papá el día, o sea, porque eso es ¿qué es lo que te enseña? No miras a un niño, ponelo a jugar un juego de pelea, ¿qué crees que va a andar haciendo después? Ahí lo vas a ver que va a andar así. Metelo a taekwondo, o metelo a fútbol, o metelo a algo que anda él, va a andar haciendo eso. Ahora, si querés meter a tu hijo a fútbol, a taekwondo, a todas esas cosas, pues yo no digo que sea malo en sí mismo, pero uno tiene que también saber encauzar a los hijos. Bueno, vamos a ver ahora, a manera de conclusión, ¿qué va a pasar, por ejemplo, si nosotros no nos preocupamos por ser una buena tierra? En Sofonías 2, del 1 al 3, miren lo que dice la palabra. Sofonías 2, del 1 al 3. Congregaos y meditad, oh nación sin pudor. Les vuelve a decir esto. Antes que tenga efecto el decreto y el día se pase como el tamo, es decir, antes que en un abrir y cerrar de ojos estemos en el juicio de Dios, antes que venga sobre ustedes el furor de la ira de Jehová, antes que el día de la ira de Jehová venga sobre ustedes. Es decir, si ustedes escuchan esta palabra o escuchamos esta palabra y no nos preocupamos por ser una buena tierra que dé fruto para Dios, cuando menos miremos vamos a estar en este gran problema. Y nos vuelve a decir, hace un alto, medita en tus caminos. ¿Antes de qué? Antes de que venga lo que ya no va a tener remedio. Antes de que te agarre la muerte, antes de que estés delante del juicio de Dios y solo estés una canilla contra la otra, dándose del nervio, del temor y donde ya no haya esperanza. Dios nos está hablando para que meditemos en nuestros caminos hoy que hay vida. Ahora, miren, ahorita que hubieron estas lluvias, si ustedes le dan una ojeadita así rápido a los medios de comunicación, van a ver a una familia le cayó el muro, se murieron el papá y los 3 hijos, solo la mamá se salvó. A una muchacha en un accidente y le arrancaron la pierna, bueno, por lo menos quedó con vida, pero hubieron unos padres que venían con su niño de 5 años en una camioneta y les cayó un árbol y murieron. Solo se salvó el niño, que si se hubiera muerto igual se va al cielo. Los padres no sabemos en qué condición espiritual andaba. Dios mediante que hubieran estado con él. Pero la muerte está ahí. Es que yo estoy joven, a mí no me va a llegar la muerte. A cualquiera le puede llegar la muerte, de cualquier manera. Y finalmente, Santiago 1:21. Santiago 1:21 dice así: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, ¿qué cosa? Recibe con mansedumbre, con docilidad, con humildad, la palabra implantada, la cual te puede salvar tu alma. Dios nos dice, desecha todo tu pecado, toda tu maldad, y esa palabra que escucha, implantada en tu corazón, que Dios la ha puesto ahí para que la obedezcas, dice, recíbela con humildad, no diciendo, qué exagerado ese brother, qué exagerado esto, esto no es para mí, esto es para los tiempos de no sé quién. Recíbela con mansedumbre, con corazón bueno y recto, para que puedas ser esa buena tierra que dé el fruto que Dios espera. Porque el árbol que no da buen fruto, dice la Biblia, es cortado y echado al fuego. Entonces, cierran un momento sus ojos y mediten o meditemos qué tipo de tierra soy yo. Escucho la palabra y me entra por un oído y por el otro me sale.
No he terminado de salir de la puerta de este local cuando ya voy pensando en la maldad que voy a hacer o en otra cosa que no tiene que ver con la palabra. Soy de aquellos que me alegro, me emociono con la palabra. Ahora sí voy decidido, voy con todo y ahora va a ver el diablo. Pero cuando viene la persecución, rápido te apartas. No quieres negarte. No quieres dejar tu pecado. No quieres sufrir nada por el reino de Dios. Jesús lo sufrió todo. Sufrió humillaciones, sufrió vergüenzas por nosotros. Y la gente no quiere dejar ni siquiera su pecado que lo está destruyendo. Es que mi cigarrito es tan rico, ya no me tomo el cigarrito aquel con el filtro, ahora electrónico para que no me haga daño. Y se mira más elegante, me miro más. Deja tu pecado que te está llevando a la destrucción. O los afanes de esta vida agarran la palabra y la hacen infructuosa. Los placeres, el tener más, el engaño de hacerte rico y que ahora sí vas a alcanzar la felicidad, y trabajas y sembras mucho y cosechas poco en tu alma, tenés siempre insatisfacción porque no está Dios ahí. O hemos sido de las personas que con corazón bueno y recto, con corazón humilde, reconocimos que andábamos en el mal camino y nos entregamos a Cristo y ahora estamos dando buen fruto. Con perseverancia. Dios nos dice, medita en tus caminos. Meditemos en nuestros caminos. Hagamos barbecho, quitemos todo aquello que estorba para alcanzar la salvación. Ese pecado favorito. Esa cosa que nos distrae. En el mundo hay muchas distracciones. Y finalmente actuemos recibiendo la palabra, temblando para no pecar. Porque Dios dice, prepárate antes de que venga el día de mi ira. Recibe la palabra que yo implanto en tu corazón para que por ella salves tu alma. Señor, queremos agradecerte por este tiempo, Señor. Suplicándote, Señor, que podamos ser esa buena tierra, Señor. Tú esperas que demos fruto, pero que demos un fruto con perseverancia, Señor. Que podamos llegar hasta el fin, Señor amado, siendo un corazón bueno y recto, que con humildad recibe cada vez la luz nueva, Señor, y la pone por obra. Y no que creemos un tiempo, Señor, y después nos apartamos, Señor. La verdad que es muy triste como personas que durante muchos años, Señor amado, han estado en el Evangelio y finalmente, Dios, sucumben ante el pecado. Guárdanos, Señor, la verdad que ten compasión de nosotros, Señor, porque queremos ser de los que perseveran hasta el fin, Señor. Porque el justo vivirá por fe, y si retrocediere, dice, no agradará a mi alma. Tú quieres, Señor, que todos seamos salvos y vengamos al conocimiento de la verdad, Señor. Ayúdanos, Señor. Permítenos estar pegados a ti para hacer esa tierra, Señor, que siempre está barbechada, siempre está fértil, siempre está anuente a darte ese fruto que tú esperas, Señor. Ayúdanos, y aún los que no lo han alcanzado, Señor, permíteles meditar en sus caminos, hacer barbecho, pero actuar y temblar ante el pecado, Señor. Temblar ante el hecho de saber, Señor, que te ofenden con su maldad, e ir a Cristo, Señor. Hoy te damos gracias, Señor. Llévanos con bien a nuestros hogares y continúanos bendiciéndonos en este tu día santo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén, Señor. Estamos despedidos. Esperamos que la palabra pueda ser meditada y pueda ser de bendición para sus vidas. Si Dios algo le ha hablado el día de hoy, que yo no dudo que así ha sido, vaya y medite en sus caminos. Actúe, sí. No solo se quede meditando, es que llevo 3 meses meditando. La estoy pensando, hermano. Medite, pero también actúe para que la palabra pueda hacer su efecto en el corazón. Que Dios les bendiga, tengan buen provecho.